Bienvenidos todos a un episodio más de Personal Upgrade Academy. Semana tras semana nos reunimos aquí para conocer a personas de todos los caminos de la vida y aprender a través de sus historias, sus fracasos, sus aciertos y sus anécdotas. Si eres y estás aquí visitando este canal por primera vez, bienvenido. Y si eres de la familia que nos acompañan hace rato, bienvenidos igual nuevamente. El episodio de hoy, episodio número 57, me acompaña una persona con la cual les puedo decir por adelantado que vamos a tener una muy buena conversa. Alguien que conozco desde hace muchísimos años y que tiene una historia. Aquí han venido personas que comparten porque tienen un expertise, digamos, en un área muy técnica. Otras personas que vienen para compartir su historia de vida. Creo que, y siento yo, creo que vamos a hablar hoy es categoría vida. Vamos a hablar como de la vida y esta conversa me tiene bastante interesado, bastante emocionado. La teníamos ahí hace rato que la veníamos planeando y hoy se dio el día. Así que, episodio número 57. Hoy tenemos a Juan Pablo Carrizo, el niño viejo. Bienvenido por acá, adelante, siéntese por acá. Gracias, no, gracias hermano por aceptar la invitación. Ahí te espero que te pongas el headset Sí, dame un segundo. y ahí estamos. Yo creo que ahí ya. Ya, ¿Sí? ¿Estamos ahí, listos? ahí estamos, belleza, te escucho bien, nos escuchamos bien. Y bueno, como le dije, hablar un poco de la vida y vamos a comenzar, como siempre me gusta iniciar, que es construyendo las bases, ¿no? De quién Ok. está aquí, quién nos acompaña. Seguramente por tu nombre habrán personas que te conozcan, habrán personas que no te conozcan de la audiencia que nos escuchan tanto aquí como afuera. Entonces, quiero ir poniendo las bases. Juan Pablo Carrizo, como dije, nos conocemos desde hace bastantes años, de la Sí, escuela, de hecho, desde que estábamos pelados. claro. Y hoy día trabajas en un espacio que se trata de crecimiento personal, mejoría, ayuda, toda la parte, digamos, Transformación. de transformación y de encontrarse uno mismo. Sí. Pero estos temas realmente son temas que hay gente que le llaman la atención desde más pequeño, hay gente que le llaman la atención desde más adelante, o sea, más tarde en su vida, hay gente Ujú. que nunca les llama la atención y nunca tienen espacio ni quieren trabajar en ellos. Claro. Entonces, para antes de entrar en este tema que va a ser como el centro de nuestra conversación, vámonos un poquito más atrás, a Juan Pablo de pequeño, al niño. Ese niño era el niño curioso, el niño que saltaba, el niño que era más tímido y reflectivo. ¿Quién era ese Juan Pablo de niño? Bueno, muy interesante el tema que empiece por el niño. O sea, con todo el tema con el que utilizo hoy mi empresa y lo que significa mi marca y todo lo demás. Pero Juan Pablo fue un niño feliz, bastante curioso, bastante profundo, sensible y sobre todo bailarín. Y Ok, cuando digo bailarín, me ok. refiero a que yo de niño era una fiesta, siempre. Energía. Energía pura, volteretas por todos lados, bailo desde los 3 años y siempre muy sociable, extremadamente Ok, sociable. Y básicamente creo que en eso se puede resumir mi niñez. ok. Muy feliz, muy amoroso, muy cariñoso, siempre me ha gustado el cariño, siempre he sido un niño muy afectivo, siempre. Eso denota realmente mi lado de mi sensibilidad Ok, desarrollada desde muy pequeño. ok. Hay dos palabras que mencionas ahí y vamos a agarrarlas como hilo para la conversación. Ok, Una es curiosidad, sí, ¿verdad? Curiosidad, por supuesto, que está directamente ligado con el tema de en lo que trabajas hoy día porque es explorar, sí, conocer. So, curiosidad es una palabra que quiero utilizar ahorita. Y lo otro es que conociéndote, conozco a tu hermano, a tu hermana, a tus padres. Sé que el tema tal vez de la sensibilidad y todo puede venir atado a que tal vez el arte ha formado, entiendo que parte siempre de su vida. Yo me acuerdo sí. de Ana Lucía, siempre el tema de la pintura, ustedes el tema de la música. Entonces, ¿crees que como que esto y entiendo que viene inculcado por los padres, que también son y siempre les ha gustado el arte y creo que ha sido como parte de su hogar, tiene que ver con tu sensibilidad, con tu capacidad de disfrutar del arte? Bueno, seguro que sí siempre he tenido una apreciación muy desarrollada por la música de todo tipo, por los ritmos, por las artes escénicas, por, por inclusive conversar, expresarse. Para mí siempre ha sido una clave muy importante. Y bueno, mi hermano es músico profesional hoy en día. Él Ujú, está en unos proyectos ujú. muy importantes. Y bueno, Ani se ha seguido desarrollando en su vena artística, que ella es multitalento siempre desde toda la vida. Increíble, Y increíble. Yo me acuerdo de los sketches desde que estábamos pequeños, pero cosas de nosotros pintando, yo tratando de hacer un muñequito con palitos, tu hermana estaba a otro level. O sea no, que siempre como que esto lo han tenido y de los tres hermanos, pues sí, o no es que sea, Ana Lucía es una persona que te puede pintar, dibujar, escribir, cantar. componer, cantar, bailar, esculpir,
coser, diseñar, producir y maquillar. O sea, ella puede hacer absolutamente cualquier cosa con las manos. Ajá. Y de hecho, es tan normal para ella que, digamos, ella no puede ver lo genial que es para mí ver eso. O sea, cuando Ok. estás acostumbrado a ser genial, ¿No te das cuenta? no te das cuenta. Ajá. Porque no puedes ver que esas cosas en realidad son tan valiosas porque se te dan demasiado fácil, Ajá. por ejemplo. Ajá. Y de Ajá. hecho, eso pasa mucho con las personas cuando no encuentran, y yo sé que vamos a entrar en eso más tarde, pero eso que te estoy diciendo específicamente de esa, digamos, esa manera que invisibilizamos esos talentos que ya Esas están, capacidades. esas Sí. capacidades que ya están realmente innatas en nosotros, le pasa mucho a la gente que no saben para dónde coger porque no tienen la capacidad de reconocer esas cosas que ya son grandes en ellos. Las achicamos. Claro, de hecho, no solo las achicamos, sino que las ocultamos en lo que nosotros creemos que debería ser lo que debemos hacer. Ujú, O sea, y ujú. perdemos de vista cosas que ya están a nuestro favor. Y eso es bastante importante también. Y bueno, Eduardo es un self-made guitar player, songwriter, composer, A otro lo que tú quieras. level. O sea, mi Sí. hermano, por ejemplo, Eddie no cantaba, por ejemplo, de los tres cantamos. Y Eduardo se volvió un cantante profesional y se enseñó él a cantar. Ujú. Ahora que tiene un productor y tiene un equipo y tiene un montón de cosas, obviamente es un fucking monstruo. El man entrena 6 7 horas diarias desde hace 6 años, todos los días. Ujú, ujú. Obviamente el man se ha transformado en un músico genial, Claro. más Porque allá se de ha lo que, dedicado a su craft. más allá de lo que te puedo explicar realmente el trabajo que ha hecho ese hombre. Y es impresionante realmente esas capacidades y esa conexión con el arte que tenemos. Y de hecho, muchas de las cosas que yo hago que parecen ser simple, o sea, que parecen ser un proceso, digamos, mental, de alguna forma, en realidad es muy artístico también. Ujú. Es la forma en la que tú, en vez de expresar algo para enseñar A, B igual a C, tú transformas eso en un performance y puedes llegar a muchos otros canales que normalmente no Ujú, estás llegando. ujú. Y eso te da Y, un flavor y un color bastante especial también. y tiene un impacto diferente Claro, y menciono y quería hablar del tema de la sensibilidad y del arte, porque bueno, tú sabes, yo también siempre he estado involucrado con el tema de la magia y creo que, y bueno, y la actuación y demás, y creo que esa posibilidad sí, de entender que cuando alguien te da su tiempo para escucharte o para ver aquello que has desarrollado, es un espacio que te están regalando de su tiempo, o sea, realmente eres un showman, o sea, estás ahí y el own it y el aceptarlo te da la posibilidad de amplificar ese mensaje, ¿no? Y de que por llegue supuesto. más, que llegue con más energía, que la gente lo reciba mejor. Entonces, por eso quería tocar ese tema. Ahora, Y con redes sociales más. claro, ahora en la era digital todo el mundo tiene la capacidad de tener una voz. Y hay mucha gente que pienso que tal vez tiene miedo a hacer su voz o tratar de que su voz se escuche o simplemente ponerla ahí afuera porque piensan que no hay nadie gente para escucharme. Nadie tiene ganas de escucharme. Pero Ajá, siento que todo el mundo tiene algo por decir. claro. Y si uno escucha a la gente, todo el mundo tiene algo para enseñarte también. Sí, Tanto lo malo como lo bueno. claro, pero no necesariamente en el mismo idioma. Claro, Porque por todos eso. están expresando en idiomas distintos. Por eso. Y habrá gente que para ti, como tú lo recibes, tú dirás, no, él no tiene nada que enseñarme. Bueno, esa persona tiene para enseñarte lo que tú no quieres, Exacto, ¿sabes? Hay gente que está para enseñarte lo que tú no quieres. claro. Y te queda muy claro qué cosas no Y si eres quieres. suficientemente inteligente, te reflejas en eso y aprendes mucho más rápido también. Y te Claro, ahorras muchas más cosas también. de ambos lados, ¿no? Claro. Entonces, ahora Y vamos por niñez. en la niñez, ¿no? Entonces, luego viene la etapa de la adolescencia y aprovecho y voy a introducir este tema porque, como dije, nos conocemos hace muchísimos años, nos conocemos de la escuela Ujú, y conozco el Juan Pablo de la escuela, que Juan Pablo me lleva 2 años a mí. ujú. También algunos lo conocen, bueno, muchos realmente hoy día ya te conocen como el niño viejo, Sí, que también quiero hablar un poco de el niño viejo. Me gusta ese, ¿sabes? Ese claro, contraste, pero esa realidad, porque el niño siempre está claro. y uno envejece siempre. Eso por ahí va el tema, ¿no? Pero vamos a pasar un poquito más adelante. Y Juan Pablo, el adolescente que me lleva 2 años, y tú sabes como cuando uno en la escuela estás en esa edad a donde, por ejemplo, hoy día, a la edad que nosotros tenemos, o cuando ya tienes 30, 40, 2 años no es nada. Claro, 2 años es muy, muy irrelevante el espacio que hay dentro de 2 años. Has tenido, ¿sabes?
vivencias similares y demás. Pero cuando estás en la escuela Sí, se y siente. tienes 12 y 14 o 13 y 15, hay un gap. Sí. Entonces uno siempre recuerda como a la gente mayor, etcétera. Y yo me acuerdo de tu promoción, tu André Van de Ul, todos los frenes. Yo me acuerdo de todo. Claro. Y me acuerdo que en esa época, uno, lo que tú dijiste, mucha energía, siempre como mucho relajo, mucha bulla, mucho parking, mucho verguero, mucha vaina. Ujú. Y sé que hubo mucho de eso. Sí. De hecho, muchísimo. Exacto, sé que hubo muchísimo de eso. Y de una forma u otra, a hoy día lo que tú te dedicas no viene de ningún otro lugar que no sea de la experiencia de tu vida. Sí. De ahí viene y desde ahí hablas Ese es mi libro. y por eso puedes hablar con tanta propiedad. Sí. Por- Por eso la gente recibe el mensaje de una manera distinta, por más que hayan personas que puedan decir lo parecido a lo que estoy diciendo. Pero no lo reciben igual. Claro, Precisamente porque la vivencia tiene un peso en la forma en la que eso se recibe. claro, pues somos experiencias. O sea, lo que nos hace diferente a cada uno de nosotros es realmente las experiencias individuales que hemos vivido cada uno. Claro. O sea, que tu camino no ha sido el mío y yo entiendo mi camino y tengo cosas por compartir que tal vez tú no, porque tu experiencia ha sido otra. Por supuesto. Entonces, em, para dar un poquito como de contexto a la gente, hoy día tú trabajas, como dijimos, ayudando a transformar a la gente, a que la gente se encuentre, a que la gente primero se indague, haga el trabajo que tenga que hacer para vivir una vida, no sé cómo Ok. lo llamarías, una ¿Cómo, vida más cómo, cómo, completa, más sana. cómo te lo pongo? O sea, haber vivido toda esta vaina me ha permitido experimentar, por decirlo así, en este contexto, la enfermedad y la cura al mismo tiempo a través de mí, con la capacidad de estudiarlo mientras me voy curando. O sea, Ujú, es un estudio en mí mismo, ujú, realmente. Y digamos que lo que yo hago es que le enseño a la persona a cambiar el paradigma que tiene sobre su realidad. ujú. ¿Ok? Te lo pongo de la siguiente forma. Vamos a hacer un ejemplo. Un tema de perspectivas. Sí. Por ejemplo, cuando tú ves lo que tienes enfrente, por ejemplo, si ves para allá, tus ojos, tu lado derecho está recibiendo la luz que refracta y tú la ves aquí y ves la otra luz que refracta, la ves en el otro y ves una imagen completa. Ujú, ujú, Juanda, tápate el ojo este, el izquierdo, por favor. ujú, Entonces observa hacia adelante y vas a ver que tienes un hueco, un vacío, ujú. ¿verdad? Me pierdo parte del panorama. Exacto. Ahora quítatela y ahora tápate la otra. Entonces ves que hay un vacío. Ujú, Ahora quítatela. Si tú nunca has hecho el ejercicio que acabamos de hacer, tú no te das cuenta que tú tienes un vacío de visión, ujú, básicamente. ujú. ¿Y qué es este vacío de visión? La falta de autoconocimiento. ¿Y por qué hay una falta de autoconocimiento? Porque nadie te enseña a conocerte. Ujú. No existe una educación formal de autoindagación, de inteligencia emocional y de autoobservación en, digamos, el sistema educativo actual. Yo creo que en ninguna parte del mundo, en Totalmente de realidad, acuerdo. no existe. Totalmente de acuerdo. Entonces, esto es, dentro de lo que yo he podido comprender, la parte fundamental del desarrollo de un ser humano. Entonces, antes de que te hable un poquito de mi adolescencia, tendremos que caer en cuenta de que todas las condiciones mentales, todas las enfermedades mentales, los trastornos que están viéndose en edades mucho menores, Ujú, ujú. que son versus el aumento de la tecnología, versus el aumento de suicidios, Totalmente correlacionado. todo está ansiedad y depresión. Básicamente ansiedad y depresión es como que te duele el estómago ahora, Ahora, sí. claro. Escuchas cuentos de niños de 14 años Deprimido. deprimidos, ves suicidios de niñas, las niñas están suicidándose más ahora, las niñas, perdón, y lesionándose más. ¿Qué es lo que eso está diciendo? Si yo realmente trato de poner las generaciones como tal y las necesidades de cada generación, yo puedo entender que la generación de nuestros padres no tuvo esta conciencia sobre la inteligencia emocional de ninguna forma. Ujú, Hablando de la realidad de las cosas, nuestros padres en realidad fueron personas que tuvieron que adaptarse sin poder darle la importancia a lo que esto era. Entonces crecen y sencillamente se desarrollan con cualquier cantidad de cosas sin resolver dentro de ellos, ujú. al no tener un panorama de que eso era importante. Claro. Entonces, Y ellos dan lo que ellos pueden dar, claro, hasta donde llegan. entonces,
como todo este sistema, este tejido es perfecto, obviamente la vaina tiene que reventar por un lado. Entonces, de alguna manera, nuestra generación es la que está recibiendo el vergazo y todo el tema emocional está saliendo a flote porque es una necesidad de los tiempos. Sí. ¿Y para qué se está experimentando esta necesidad, este tema emocional tan fuerte? Porque es hora de adaptar esto a la psique humana, es hora de adaptar esto a este tiempo como algo fundamental para poder desarrollarnos. Sí, de darle el lugar que merece. Que no solamente merece, sino que es una pieza primordial del desarrollo para ti. Sí. O sea, el simple hecho de que tú puedas aprender a reflexionar y aprender a salirte del automático y al proceso reactivo en el que estás todo el tiempo, todos los días, Ujú. sin ningún tipo de reflexión o de preguntarte algo, por lo menos cómo me siento hoy, por ejemplo. Lo más básico. Porque, por ejemplo, yo estoy diciendo hoy esta pregunta, ¿cómo me siento hoy? ¿Cuántas de las personas que nos están viendo en este momento se han hecho actually la pregunta, Hoy. ¿cómo me siento hoy? O sea, ni siquiera sabes que hay un canal donde tú puedes conversar contigo. O sea, hasta eso es lo que estoy tratando como de llegar. Entonces, toda esta realidad, que es como una dimensión escondida, que ahora está siendo evidente y que todos los humanos, de alguna manera, a través de la pandemia, la vaina, la cosa, está siendo como Sí, una olla sí, de presión, sí. donde lo fundamental está surgiendo y tenemos que movernos hacia allá. Es obvio que yo empecé a tener 100 veces más trabajo en la pandemia. Claro, claro. Entonces, un poco eso es lo que te quiero compartir. Yo le enseño a la gente a cambiar el paradigma que tiene de su vida sin tener, digamos, la capacidad emocional desarrollada. Ujú. Es como si estuvieras cojo, literalmente, sin que lo sepas. Porque nadie te enseñó que existe una pierna. Claro. Y siempre has caminado así. Y siempre has Entonces, caminado así, te acostumbras a caminar cojo, y mi papá está cojo también, y tú no estás cojo aquí, así que ¿cuál es el problema? Hasta claro, que empiezas claro. a darte cuenta que existe una vaina de titanio que te puedes poner y puedes empezar a correr 100 kilómetros, por ejemplo. Es como un superpoder en estos tiempos aprender a tener inteligencia emocional real, Claro, aprender a reflexionar, a darte claro. cuenta, a tomar buenas decisiones No, desde otros espacios. y vemos cada vez más que un tema que antes, o sea, a ver, cada vez ha ido perdiendo más el tabú de hablar y de conocerte y de no sé qué cosas. Muchas veces la gente lo sentía lejos y hoy cada vez lo vemos más y lo vemos más tanto en el mundo que uno pensó que nunca iba a entrar, que estamos hablando en el corporate, o sea, estamos Sí, hablando de las empresas más grandes del mundo, sí, Google, Alphabet, etcétera, están sí, validando este tipo de temas, sí. como hasta el individuo solo en su casa a tomarse el tiempo de preguntarse y de conocerse a sí mismo. De hecho, en el Foro Económico Mundial sale que la habilidad, que las dos habilidades más importantes en los próximos 10 años para cualquier trabajo es inteligencia emocional y manejo de tecnología. Para, Para de contar. para contar. Entonces, si no lo estamos entendiendo que esto es realmente el futuro, porque si tú no entiendes esto, no hay nada que te diferencie de una máquina autómata, Ajá, que esto es ajá. realmente lo que te hace ser humano y Ujú. comprenderte más allá de lo que tú te has creído que eres. Claro, no hacer, ser. El Ser, regresar a ser. ser. Entonces tú crees que eres alguien, así como yo creí que fui, que era esa persona, Ajá, y que si yo hubiera seguido creyendo que yo era esa persona, no tuvieras la persona que tienes enfrente en este momento, claro, que ha superado todos los límites que yo creía que podía tener en mi cabeza, en realidad. claro. Entonces, ya que vamos a hablar un poco de mi adolescencia, creo que parte del éxito que ha tenido el niño viejo como tal es la crudeza y la honestidad con la que me expreso y comparto mi vida, en Ujú, realidad. Creo ujú. que eso es algo que la gente tiene mucha sed de. Que hay tanta mierda y tanta mentira en todos lados, todo está tan fabricado, tan plástico, que cuando escuchas algo que es real, algo brinca en tu corazón que lo reconoce, de alguna forma. Claro, Y al principio no lo puedes entender, no necesariamente lo entiendes, pero algo dentro de ti dice, tengo que prestar atención a lo que está diciendo esta persona. claro. Y seguramente es un tema de que muchas cosas resuenan. Claro, Porque si bien es cierto lo que dije antes, tenemos experiencias distintas, hay tantas otras experiencias que compartimos como seres humanos. por supuesto, por supuesto. Entonces, digamos que mi historia a mi despertar, por así decirlo, no es una historia sencilla para nada, en verdad. Digamos que siempre he sido una persona hipersensible. Siempre mi mente ha estado en otro lugar. Y un paréntesis pequeño. Sí. ¿Crees que esa sensibilidad que traes desde niño
te permitió que tu camino a aceptar que tenías que conocerte fuera más fácil o más difícil? Esa capacidad de sentir. Ese cuento te lo voy a echar para que veas cómo todo se arma, en realidad. Yo no entendía mi hipersensibilidad. Para mí eso era una maldición, en Ok, realidad. ok. Entonces, a medida fui creciendo, digamos que primaria fue bastante sencilla para mí. Muy agradable, era muy inquieto. Siempre he tenido demasiada energía. Y siempre las cosas se dieron de una forma donde yo estaba en una buena posición y podía estar con mi sensibilidad tranquilo y el colegio no era un problema, en verdad. No era una situación. Cuando entramos en secundaria es donde empiezan los temas. De la Porque, hipersensibilidad, que claro, uno porque, comienza a ocultarla como hombre porque mi propiamente. hipersensibilidad, yo era muy llorón de niño, o sea, de muy, muy, muy llorón, llorar fácil. Ok. Y llorar, por ejemplo, yo veía a un niño en la calle y yo me acuerdo tener 9 años en el carro de mi mamá y ver el niño pasando y yo empezar a llorar sin decirle nada a mi mamá. Ujú, Nada más sentirlo a lo que él estaba viviendo. ujú. Y eso siempre me ha tenido como muy conectado con mi entorno y con las personas. Ok. Mira, hay muchas personas que les gustan los carros o los deportes que le apasionan. Mi, mi eso son las personas, son los seres humanos. O sea, cuando yo veo a un ser humano, hay algo que se enciende una pasión en mí que hace que sienta tan familiar esta experiencia, que me permite conectar a través de todas mis habilidades con una persona más rápido que cualquier otra persona en su vida. O sea, lo que me refiero es que si yo quiero llegar a conocer a alguien, yo puedo llegar a un nivel de intimidad con esa persona Muy rápido. demasiado rápido. O sea, es demasiado rápido. Me cuentan cosas que no le han contado ni a su almohada en un segundo. Y eso me pasa desde siempre. Siempre las personas se han acercado a mí por alguna razón, ya sea para que escuche o para que comente algo de alguna forma. O sea, que eso de hablar con la gente siempre se me daba. Ujú. La gente, mi mamá recuerda entrar al cuarto y yo hablando con mis amigas Por por teléfono. teléfono por horas. Y entendía, y mi mamá, pero ¿qué tanto hablas? Me dice, no es que me llaman. Me cuentan, me llaman a contarme. Y eso Ajá. siempre lo he tenido de que me llaman a contarme. O sea, Y, como maneja la info, de y alguna creo manera. que una de las cosas que más añora a la gente es ser escuchados. Claro, Que tú reconozcas y que comentes que tienes esa capacidad de oír, sí, de escuchar más que oír, porque oír uno oye bulla, de escuchar, sí, que la gente se sienta escuchada, entonces por ahí viene el tema. claro. Entonces, cuando estamos en primero, segundo año, mi hipersensibilidad empieza a aumentar, porque obviamente estoy entrando en la adolescencia, está entrando otros temas, Claro. está entrando la sexualidad, está entrando las niñas, los niños, la popularidad, los bailes, las fiestas, el guaro, la vaina, la atracción, los pelos, los olores, Toda la vaina. todo empieza como a... Entonces, y el verguero emocional obviamente también empieza a aumentar, pero al yo ser hipersensible, la vaina era demasiado fuerte. Y ojo, no tenía un problema con mi hipersensibilidad porque eso me hacía de alguna forma único, pero me separaba de los Ujú. demás. ¿Y en qué forma? Me separaba en una especie de desmotivación por estar en el entorno, de alguna manera. Y eso ya te lo voy a Ok, elaborar un poquito. ok. Entonces, esta hipersensibilidad me hacía sentir muy raro porque veía que los pelados a mi alrededor no tenían el grado de sensibilidad que tenía yo. Ujú, ujú. Y eso me hacía sentir demasiado extraño. El tema está cuando mi hipersensibilidad me empieza a separar tanto de mi entorno y de lo que estoy viviendo y de las tareas, de las clases, de todo, de los profesores, de exactamente todo. Que de hecho las letras siempre se me dieron muy bien. Hablar, expresarme, compartir. Mira, me acuerdo, te voy a echar un cuento, aquí en un paréntesis. Me acuerdo una vez que yo no tenía nada que ver con debate porque, imagínate, yo fumaba marihuana y yo estaba como súper loco, ya medio drogado, borracho por la vida, ya de pelado. Y me acuerdo una vez que hicieron un ejercicio de debate en el salón. Y yo, sin estudiar, sin saber absolutamente nada, estaban los del club de debate ahí. Y yo gané el debate, weón, de todo el salón. Pim, pam, Pim, pum, pam. pim, pum, pam, pum, pam, pum, pam, pum. Siempre he sido muy bueno con las palabras.
Entonces a mí me pasaban cosas así. Y los profesores muy curiosos porque este man le vale verga todo. Pero tiene la Y capacidad este de man ponerse a hace hablar. cosas en el aire que son maravillosas, pero él no lo puede ver. Entonces ya te empiezo a, como a compartir un poco, porque cuando empiezo a hablar de esto me empiezan a surgir todas las memorias y toda la cosa y es como un... empieza a salir por todos lados. Entonces empieza todo este tema de la hipersensibilidad y a mí me empieza a ir mal en el colegio. Entonces, cuando tú estás creciendo en el colegio, como tú crees que el mundo es solamente el colegio, y no colegio. tienes una idea más allá de lo que está pasando allí, Sí. y hay una realidad que surge dentro de ese lugar, No, y es que es tu ambiente. Siempre, a pesar de que salieras, regresabas y es ahí, el ¿sabes? ejercicio, y es el ejercicio de la competitividad, de muchas cosas que empiezas a experimentar dentro de ese espacio. Ujú, ujú. Mira, el sistema educativo como tal, conmigo fracasó completamente. Y con muchos otros. Conmigo fracasó completamente. Y con muchos O sea, otros. a mi hermano casi le cuesta la salud. Mi hermano casi se suicida, por ejemplo. Del nivel de desadaptación por ser el tipo de individuos que somos y la no relación que tiene con la forma en la que se manejan las cosas dentro de un centro educativo Claro. como tal. Más Y eso que, cuadriculado, y eso que más... nuestra escuela es una escuela preciosa. A mí me encanta. Escúchame, yo he tenido sueños donde yo regreso a esa escuela y aprovecho desde mi mente sana y desde el amor al conocimiento y después recibir la Ujú. calidad de trabajo que hay en ese lugar. Sí, 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 Es sí. espectacular. Sí, sí. Ahora lo puedo ver. En ese momento, ni por el putas, Claro. de ninguna forma. O sea, no. Entonces, obviamente, eso va pasando y yo empiezo a sentirme como que no puedo. O sea, el primer complejo de inferioridad que nace en mi vida es yo soy bruto. Mm, Ese es la primera semilla de inferioridad que entra en mi proceso. ujú. Ahora eso multiplícalo por la hipersensibilidad por 10 a la 23. O sea, categoría valías verga. Valía verga y yo desarrollé en el colegio una herida académica Un rechazo. muy profunda, ¿no? O sea, un dolor. Un dolor a tal punto que yo pensaba que no podía aprender, Juanda. Wow. Que yo no puedo aprender. Entonces, si esto lo combinamos, Y eso te lo alimentas y cada vez se vuelve más tu realidad. claro, Se vuelve más tu y realidad. peor, y soy una mierda, y todo es una profecía. Y me acuerdo que me sentaba 8 horas con el tutor, mi mamá se gastaba 300 dólares para que yo me sentara con el Y tutor a cero. estudiar. ¡Uno! ¡Uno! O sea, y ya lo veía y ni siquiera me sorprendía. Y llegué a un punto donde empezaba como sencillamente, ahí es donde empieza mi naturaleza escapista. O sea, ahí es donde empieza realmente el asunto. Ok. Cuando yo tenía 15 años y yo me fumé mi primer porro, lo que pasó fue que a mí en realidad la marihuana nunca me gustó. La marihuana me da pereza. Ahora, en verdad. Pero en ese momento, la marihuana a los 15, 14 y medio, fue tan importante para mí porque fue en el momento que yo me di cuenta que yo podía mandar a la verga lo que yo quería sin tener que involucrarme emocionalmente. Yo empecé a fumar marihuana porque apagaba mi hipersensibilidad. Mm, Por eso es que quedé juqueado. Para empezar, con la marihuana. ok. Ya después todo lo Ok. demás vino por su propia causa. Claro. Entonces, cuando yo empecé a fumar marihuana, yo entendí, o yo sigo siendo el Juan sensible, amoroso, femenino, porque en realidad mi inteligencia emocional y mi lado femenino es una de las cosas más valiosas que yo tengo. El manejo que tengo de la feminidad dentro de mí es Sí. una vaina fuera de serie en realidad. Que para aquellos que están escuchando, dentro nuestro vive tu energía femenina y Claro. masculina, independientemente que seas XX o XY. Claro, totalmente. La tenemos y la llevamos y siempre va a pertenecer y a ambas nosotros. energías tienen bondades que si aprendemos a utilizar y a potenciarlas, podemos hacer cosas que no tienen ni idea de la cantidad de locuras que pueden hacer. Que se complementan. Porque la realidad como tal, como la vivimos y la experimentamos, tiene un lado femenino y masculino. O sea, toda la realidad está compuesto de esos dos polos y de esas dos partes. Si nosotros comprendemos las bondades de la energía femenina y las bondades de la energía masculina, de esa polaridad, entonces nosotros podemos disfrutar todos los aspectos de la vida como tal. Ujú. Podemos abrazar cuando nos toca abrazar y soltar cuando nos toca soltar. Podemos actuar cuando tenemos que actuar, retirarnos cuando nos tenemos que retirar. Y aprendemos a usar el tempo de la vida a nuestro favor. Hacer lo que la vida nos pone enfrente y poder tener la disposición adecuada para poder resolver. Claro, porque no es que por tener una le quitas a la otra. No, no, en realidad no.
El tema es que yo siempre he sido una persona muy vulnerable, demasiado sensible, y obviamente sin entender cómo funciona este superpoder, porque es como que tú eres un X-Men, pero no entiendes cómo funcionan tus superpoderes. Ajá. Básicamente así yo me sentí toda mi vida. Ok. Yo me sentí como una persona que tenía unas habilidades muy locas que yo no podía entender y que mi entorno me decía que todo era una mierda y que en realidad todo lo que yo podía hacer no valía un culo. Así que comenzaste a esconderlas y a taparlas y a taparlas. Claro, y a entonces taparlas. es donde descubrí mi naturaleza escapista. Y cuando descubrí mi naturaleza escapista, entonces me volví escapista profesional. Básicamente. Y cuando me volví escapista profesional, me di cuenta que, ok, si yo uso esta vaina, entonces yo tengo que dejar de sentir toda esta mierda que en verdad me afecta y me atribula. Entonces yo tuve una opción. Y es muy loco que yo a una edad tan pequeña tuve esta pirueta en mi cabeza. O yo sigo siendo el Juan Pablo, amoroso, sensible, con su energía femenina desarrollada. Para esa edad, que sabes, que el cuento era otro. Olvídate. El cuento es otro. Sí. A los 15, 16, Sí, el sí. cuento es otro. Sí, o sea, por favor. De estos sentimientos extremadamente profundos, que todo me afecta, que todo me duele, que todo es unbearable, o sea, todo es inmamable como Ujú. tal. Ujú. O sea, tú me estás pendiente en jugar, verga, vaina, y yo estoy aquí en mi cabeza pensando locuras todo el día. Todo el día. O sea, que por ejemplo no prestaba atención en World History porque estaba viendo cómo en realidad la simbiosis se daba entre las personas y por qué unas se llevaban bien con otras y otras no, y por qué se rechazaban y esto, y los grupos, y yo veía cómo todo estaba ordenado y podía ver la sinergia que había entre las cosas. O sea, yo a los 14 años podía darme cuenta que la profesora tenía una proyección con un alumno y la cogía con el alumno porque le proyectaba algo que una persona que se parecía a ese alumno la afectaba cuando estaba peladita. Y yo podía entender eso a los 14. Eso es muy loco. Extremadamente. Entonces, cuando yo empiezo a escapar, me doy cuenta. ¿Qué pasó? No, está bien, está bien, está bien. Fuego. Cuando empiezo a escapar, me doy cuenta que o soy esta persona que te acabo de decir, o me vuelvo un man que le vale absolutamente verga todo. Claro, comienzo a dormir esos sentidos. Me vuelvo el bad boy. Ujú. O soy el super ultra mega hipersensible que siempre fui, que en verdad me di cuenta que vale verga y que yo pensé en ese momento que ese man valía verga completamente. Yo no puedo crecer siendo esta persona, olvídate. Este man no haya nada en la vida, o este man todo le duele. Entonces mi ego, de alguna manera, a los 15 años, empezó a crear esta especie de armadura. Ujú. Que es tan común, pero tan poco reconocido. Claro. Demasiado común. Entonces a los 15 creé esta personalidad que era este pelado que sencillamente quería joder, no tenía ningún tipo de responsabilidad, él era escape completo, Estaba para todo. para todo menos para lo que tenía que estar y nada más pasaba raspado y listo. Y nada más tengo que cumplir cuando tengo que cumplir y sencillamente me volví un escapista profesional que con los años se fue volviendo, Se fue escalando. se fue escalando. Entonces Claro. una vez tuve una experiencia que no voy a profundizar, porque una experiencia amorosa que no voy a profundizar porque si no me voy a demorar demasiado contando las cosas que estoy contando, que digamos que en esa experiencia yo saqué a ese Juan, una vez más, al Juan que soy, Ok. que era, Claro. el peluche, por ejemplo. Y después de esa relación que se fue al coño de la madre, entonces digamos que ahí fue donde Dijiste ya no mi sale ego, más. mi ego ahí entró y me dijo, ¿ves que vales verga? En verdad. Ajá. Y sencillamente me voy a coger a todas, Ujú, me las voy a meter todas ujú. y nada me importa. Y fue donde creé esta personalidad de este pelado que era un fucking desastre, pero que era extremadamente cool. No podías ver sus inseguridades. O sea, yo creé una armadura donde tú no podías ver mis inseguridades, no podías ver nada de mi dolor, nada. Todo estaba dormido. Y de esa manera me empecé a proteger. Porque el ego, en realidad, lo que está tratando de hacerte es de una manera muy absurda defenderte de algo que él cree que está haciendo bien. Ujú. O sea, él no entiende que en realidad no hace falta. ¿Ok? Ok. ¿Me explico? Ujú. Entonces, bueno, obviamente eso fue complicándose. En sexto año me tuve que ir del colegio en el que estábamos. Mucha gente piensa que a mí me votaron, mucha gente piensa que yo tuve un UDI, un bochinche por todos lados, cualquier cosa. No, no fue así. Yo dije, yo fui a la oficina con los directores y les dije, mira, yo no voy a poder hacer sexto año aquí. O sea, en serio. O sea, me hicieron la pregunta, Juan Pablo, ¿tú te quieres quedar en este colegio? O sea, me hicieron la pregunta. A mí no me votaron de esa escuela. Me dijeron, Juan, ¿tú quieres estar aquí? Porque ellos me veían y decían, este man no quiere estar aquí en verdad. Y yo dije, no quiero estar aquí. No puedo, ya. No puedo. Yo no voy a hacer sexto año aquí. No voy a poder hacer sexto año aquí. Nunca. Con el nivel de desorden y locura que yo cargo dentro de mí, es imposible. Es imposible.
Qué fucking locura. Y, Una pregunta ajá, antes de seguir. dime. ¿Tú crees que cuando uno crea estas personalidades que son para protegerse Sí. y que es una realidad y no es un misterio y cada vez está más y más documentado que a medida que crecemos los hombres generalmente perdemos el lenguaje emocional Sí. alrededor de los 14 años, justamente cuando a ti te sucedió? Sí, claro. Vamos perdiendo ese lenguaje emocional. ¿Tú crees que uno se enamora, entre comillas, o se comienza como a volver adicto al nuevo personaje que creas? Te voy a explicar. O sea, para que sepas que por cada mujer que se suicidan 4 hombres. Ujú, O sea, eso es ujú, estadístico. ujú, ujú. Y eso tiene que ver exactamente con eso que estás diciendo. Porque para tú realmente no volverte loco, en verdad, tienes que hacer este proceso de reconocimiento sobre tu inteligencia emocional y cómo aprender realmente a resolver los temas que te afligen y te afectan. Ujú. Energía femenina, vulnerabilidad. Sí, no, y no seguir empujando las vainas en un closet que eventualmente no caben y se abre esa mierda Claro, y... pero es que te voy a explicar qué es la aversión que existe. Lo que el hombre rechaza es sentirse vulnerable, porque sentirse vulnerable aterra. Sí, Aterra. sí. De verdad aterra. Por eso es que amar a alguien, en verdad, cuando tú amas a una persona, aterra porque da vértigo. Porque no hay nada cubriendo. Totalmente abierto, Tú sí. estás abierto. Por eso es que es en verdad un proceso tan delicado. Y la gente piensa que la vulnerabilidad es debilidad. En verdad. Cuando no entienden que ese metal que surge a través de la vulnerabilidad es un metal flexible. Es un metal flexible. El otro que está acostumbrado a ser gente es un metal que tú crees que te defiende y es rígido. No te puedes mover. Cuando tú aprendes a ser vulnerable realmente eres como un bambú. Eres un bambú. Puedes irte con la corriente, sentir, moverte. Puedes hacer jiu-jitsu con la vida tranquilo. Pero para poder ser vulnerable tienes que soltar todo lo que no te permite ser vulnerable. Claro. Eso quiere decir todos tus miedos, tus traumas, las vainas que no resolviste, los vergueros con tu papá, los vergueros con tu mamá, las vainas de niño, cualquier cosa que te haya podido pasar, que no les comentado, los secretos que tienes, o sea, todas esas cosas es lo que no te permite realmente hacer contacto con tu esencia. Ujú. Todas esas cosas era lo que no me permitía a mí hacer contacto con mi esencia, por ejemplo. ¿Quieres que siga con lo que te está contando? Sí, sí, por favor. Ok. Entonces, obviamente fui creciendo de muchas formas y todo sencillamente se fue empeorando y empeorando. Al principio fue lo máximo. O sea, fue lo máximo. Yo disfruté muchísimo mis primeros La años de jodedera y la locura. vaina, Al claro. principio era muy divertido. O sea, mis primeras experiencias metiéndome éxtasis y bailar fue increíble. O sea, para mí esa vaina era lo máximo. Y por acá soy bailarín, entonces bailaba 16 horas seguidas tranquilo. 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 Entonces, obviamente Y disfrutaba. having fun, Y ¿sabes? lo disfrutaba, obviamente con los años y con las experiencias, las cosas fueron saliéndose de control. Ujú, Entonces, muchas personas saben de un accidente que yo tuve ujú, ujú. en el 2000, creo que fue el 2015, si no me equivoco. Y fue un 21 de mayo. 21 de marzo. 2 días antes del cumpleaños de mi papá. Tuve un accidente fuertísimo. Me estrellé, para los que no saben, me estrellé borracho a 140 kilómetros por hora en un área de 60 máximo. Yo di 3 vueltas en el aire sin cinturón. El carro se volvió una bola de aluminio y se prendió en fuego conmigo adentro. Y es muy loco porque, o sea, es poético, actually, ahora que lo digo, porque a mí lo único que me pasó en el accidente fue que se me fracturó el meñique. Cuando yo llegué al hospital, los doctores decían, ¿Cómo? este man algo tiene que hacer aquí, porque no hay forma que este ser humano haya sobrevivido a ese choque. De ese accidente. Es imposible. O sea, la ciencia no puede explicar cómo yo sobreviví. No hay forma. O sea, es tan loco, bro, que los vidrios que se me enterraron en el cuerpo, yo tengo tatuajes por todo el cuerpo. Bordeaban los tatuajes, bro. Ni siquiera los tatuajes se me dañaron. O sea, es muy loco. O sea, y yo no cuento esto o sea, yo no lo cuento como, qué chévere, qué heroico, vaina, qué brutal. O sea, No, sí, sino como un suceso que te marcó en tu vida. Sí. bro, la vaina es una locura, en verdad. Sí, sí, Y sí. no lo digo, y nada de lo lo cuento desde un grado irresponsable de que yo siento que me la dieron de gratis o que yo estoy sobrado. De ninguna forma esa es la expresión que estoy utilizando, o el tono en este momento. Para nada.
Pero imagínate que a mí ni siquiera ese choque me hizo parar. O sea, bro, aquí, echándote el cuento, claro, en mi casa me llevaba, en el hospital, yo estaba con morfina todo el día, me llevaban pens de wax al hospital. Tenía una guía, porque tenía dos novias al mismo tiempo en ese momento. Había una muchacha que vino al hospital y me trajo unos brownies de weed a las 2 de la mañana, mientras yo estaba con los yesos, o sea, yo estaba fuera de mí, bro. O sea, no había fuerza en la tierra que pudiera parar mi capacidad de evadir mi realidad. No había manera. Ujú, Pero para que tú tengas que entender la aversión al dolor y a la incomodidad que yo tenía en mi vida. ujú. Que esa es, en realidad, lo que tiene todo el mundo. Y lo lejos que estabas de siquiera pensar en afrontar aquello, Olvídate. ese bagaje que No hay traías. forma, bro. No hay forma. Obviamente después de eso, la gente cree, hay gente que cree que después de ese accidente yo milagrosamente, con todo respeto, me volví un testigo de Jehová. No fue así, No fue así. para nada. Yo obviamente calmé las aguas un momento, pero a los 6 meses, 4, 5 meses después de eso, Estabas back on track. ya estaba back on track. Y después de eso, tuve mi primera sobredosis. Después de eso le di una sobredosis a mi hermano. Ujú, Y después yo tuve mi segunda sobredosis. ujú. Y obviamente ahí fueron donde las cosas empezaron a... Ya esto no es divertido. Ya Ujú. tú estás en un área que... Sí, sí, que un borderline. ya mucha gente Ya estás en un no, borderline. mucha gente no vuelve. Claro. Y ya mucha gente no volvía ni del accidente. O sea, Por que eso. tú necesitas que entiendas lo profundo que yo caminé hacia el infierno, en verdad. Y todo porque yo no podía aceptar que yo tenía dolor. Ujú. Porque yo no podía aceptar que yo era distinto. Porque yo no podía aceptar en mis propios ojos que yo tenía un valor. Porque mi entorno, y no es por echarle la culpa a mi entorno, pero dentro de mi entendimiento, la forma en la que yo construí mi propia realidad mientras iba creciendo, era que lo que yo tenía para ofrecer no valía. No tenía valor, Y claro. si tú no tienes algo de valor dentro de ti, ¿Qué te importa? es Sí. que no es que ¿qué te importa? ¿Sabes cuántas personas ahorita mismo están teniendo vergueros existenciales porque sienten que lo que tienen para ofrecer no vale? Ujú, ujú. O sea, hay personas, Y- y y lo he eso- trabajado con mucha gente, Y eso bro. se lo dicen ellos mismos a ellos mismos. O sea, eso te lo crees Claro, tú. te lo dices tú mismo, pero eso vino realmente de una situación externa que creó esa conversación en ti. Ujú, O sea, esa situación te impactó de tal forma que creó esta narrativa dentro de ti que te condenó. claro. Y ahí te jodiste. Claro. Y ese software es el que sigue corriendo en tu cabeza. Y ese es no el te- software de que mi papá me abandonó, y de que mi mamá, y de que me violaron, y de que me hicieron, y de que por qué me dejaron solo, y de que por qué nos mudamos, y por qué nos tuvimos que ir de país, y por esa narrativa. Ujú, Que si mi papá no estuvo para mí, entonces yo no soy suficiente, yo no soy amado, yo no soy amada, yo no valgo, yo soy un pedazo de basura, yo soy desechable. Y mucha gente piensa y que sí, pero no pienses eso. Dice que tienes 45 años y estás viviendo eso y no entiendes ni siquiera por qué lo vives. Cuando te das cuenta que en verdad dentro de ti existe una niña herida que ujú, nunca atendió esa necesidad porque ni siquiera sabe cómo se atiende eso ujú. y que creció y que sigue manifestando estas relaciones disfuncionales porque trata de repetir el patrón disfuncional que tiene en su cabeza, que ni siquiera sabe que tiene, que no entiende y que no tiene ni siquiera la forma de cómo encender la luz y ver algo. O sea, es una dimensión desconocida para el humano usual. Ujú. O sea, yo he trabajado con muchísima gente, bro. O sea, he trabajado con miles de personas alrededor. He tenido clases de 5.000 personas. O sea, yo que jamás pensé en mi vida que iba a ser profesor. O sea, de todas las profesiones del planeta, una persona que detestó el sistema académico seriamente hasta lo más profundo de su ser. Yo ahora soy profesor. Es muy loco. Así es la vida. Así es la vida. Es muy irónica. Entonces pasé ahí contándote, bueno, obviamente todo se fue a la mierda, seriamente. Mis papás no entendían qué carajo era lo que estaba pasando, porque mis papás son unos seres humanos espectaculares. Los que creen que fue un problema de mi papá están completamente equivocados. Un tema de mi mamá están completamente equivocados. No tiene nada que ver con mis padres, de ninguna forma. Mis papás son unos padres excelentes. Y a veces ellos se han lamentado hablando conmigo de que ojalá no hubiéramos tenido que sufrir tanto para evolucionar y para crecer. Porque Eduardo lo ves ahora, Eduardo está bello. Bueno, o sea, tú ves a Eduardo es un espectáculo ahora, o sea, brilla. Eduardo no está deprimido, o sea, Eduardo no tiene depresión. Eduardo era diagnosticado bipolar. Eduardo no tiene nada, no toma medicamentos, no toma nada, está como un príncipe. Mis papás lamentan mucho que hayamos tenido que sufrir tanto.
Pero si yo realmente empiezo a entender la vida como una historia que va haciendo sentido, yo entiendo que yo tuve que vivir ese infierno para poder enseñar sobre él. Mira que eso que acabas de decir, el episodio anterior que estuvo Mer por acá, ella mencionó una frase que me gustó bastante, porque yo al final cierro con una pregunta hipotética que te la haré en el momento cuando vayamos a cerrar el episodio, pero ella Ok. dijo, recuerda que estás a donde tienes que estar. Es así. Es así. Y si estás pasando por el infierno, sigue caminando. Sigue caminando. Sigue caminando, es lo único que te puedo decir. Sigue caminando. Entonces queda ahí para que mate, ¿no? Sigue caminando porque va a pasar. Sencillamente sigue caminando. La vida es transitoria. Es así. Entonces, o sea, hice demasiados desastres, Juan. O sea, no tienes idea. Destruí mi carro y respeté la oficina de mi papá hasta más no poderlo y respeté a él frente a sus empleados. O sea, avergoncé a mi familia. O sea, que estén hablando de ti en la calle todo el tiempo, de que tus hijos son una mierda, no es algo bonito. Mucho menos para mí, la calidad de personas que son mis papás, que son unos seres que se han ganado su lugar, que se comportan, que se manejan, que son bellos y exitosos, de verdad. Gente amorosa, de verdad de calidad. Pero al final todo eso ha hecho sentido. Entonces, lo que yo tengo que entender es que si yo no entiendo sobre eso, ¿cómo mierda yo voy a ayudar a una persona que está sufriendo? Ujú, ujú. Hay gente que cree que un libro es suficiente para ayudarte. A mí no. Y no es así, nunca va a ser así. Entonces, de hecho, he tenido temas con mis profesores de la universidad, porque ellos piensan que yo tengo un tema con la ciencia. Yo no tengo un tema con la ciencia. Eso es lo que ellos están pensando. Que ellos creen que yo tengo un tema con la ciencia. Yo tengo un tema con la ciencia. Yo estoy cool con la ciencia, en verdad. Pero yo tengo otra escuela también. Claro, claro. Entonces, Que es igual de valiosa. no es lo mismo, Que es igual de no es lo valiosa. mismo hablar de adicción porque lo leíste, hablar de adicción porque la entiendes. Ujú. Es otro tema. Es otro tema. Es otra cosa, otra perspectiva, otra cosa que tú no entiendes. Por más que tú crees que entiendes. Entonces, la experiencia y el estudio tiene que ir siempre fundamentado. mano. Y ojo, no con eso no estoy diciendo que la gente para poder enseñar tiene que irse a la verga y ser un ex drogadicto como yo lo fui. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que dentro de mi manera de compartir y enseñar, esa es la forma en la que mi craft ha sido creado. Así es. Así es. Experiencia y educación. Experiencia y educación. Los dos por igual. Ninguno por fuera. Claro. Entonces, bueno. Locura, bro. Tuve experiencias que en otro momento te contaré porque son demasiadas cosas. Yo tomo la decisión a raíz de un momento de demasiado sufrimiento de irme a rehabilitar. Ok. ¿Decisión que vino externo o ya fue algo de Juan Pablo que No, dijo ya hasta aquí? Yo. Ok, Yo. ok. No tienes idea de la cantidad de personas que me dicen, ¿cómo ayudo a esta persona? Yo le dije, si no quiere no puede funcionar. Así mismo. Es todo lo que digo. Podrá ser, pero no va a ser sostenible. Si no lo quiere, no va a funcionar. Mm, Tajante. mm. Como tú sabes que digo las cosas, así mismo. Si Así no mismo. quiere, no hay nada que hacer. Una persona tiene que hartar de sufrir realmente. Sí, como dice, ayúdate, Sí, que yo te ayudaré. sí. Pero ayúdate primero. Ayúdate. Ayúdate. Entonces, digamos que sufrí tanto, fue tanta mierda, tanto dolor, tanto demoniero, tanta locura, tanta desesperación, tanta desconexión de la realidad, que llegué a mi punto quiebre y pasé algo que podría llamarse lo que se conoce en algunos textos de espiritualidad como la noche oscura del alma o del espíritu. Y esa fue mi noche oscura. Entonces, digamos que me quebré y en ese momento entendí que no podía seguir. No podía. Perdí. No sé cómo vivir. Ujú. No sé cómo funcionar sin sustancias dentro de mí. No sé cómo operar. No sé cómo ser yo. De lo perdido que estoy de mi esencia porque tengo 8 años huyendo de mí. Ujú. 8 años. Cada vez más enterrado y Más enterrado y más enterrado y más enterrado y más enterrado. Y cada vez mejor escapando. Y mejor, y mejor, y mejor, y mejor. Y si no era la coca, era el éxtasis. Si no era el éxtasis, eran los ácidos. Si no eran los ácidos, eran los hongos. Y si no eran los hongos, eran las mujeres. Y si no eran las mujeres, eran los tríos. Y era cualquier cosa que yo pudiera seguir escapando. Sí. Una, Todo menos mirar lo que... todo menos mirar. Y entonces hay otra cosa que pasa fundamental en los procesos, bro. El monstruo que has creado
entre tú y eso que tienes que resolver es Ujú. peor que lo que tienes que resolver. Dentro de ti y eso, o sea, perdón, entre tú y eso que no quieres ver, que no te atreves a mirar, Has construido has algo. construido un monstruo. Claro. Ese monstruo es peor que actually lo que tienes que hacer. Aquello que comenzó siendo Tú te has algo. convencido a ti mismo que si tú enfrentas eso te vas a morir. Y déjame decirte algo, en verdad sí te vas a morir, pero no de la forma que tú crees. Claro. Vas a dejar, lo que tú crees que eres va a dejar de existir. Y por eso es que realmente uno debe morirse muchas veces mientras vive. Muchas veces. Yo me he muerto muchas veces. Y creo que, Sí, deja de existir esa persona sí, subjetiva a la que tú, la que tú creas la que dentro de cree. tu cabeza, sí. Entonces, bueno, me fui a rehab voluntariamente. Ok. Los primeros 2 meses de rehabilitación estaba completamente lleno de humo y demasiado loco en la cabeza, por más que ya me estaba poniendo gordito y estaba sano y me estaba poniendo, mis cachetes regresaron y tenía color y estaba bonito y me veía bien y me veía saludable y toda la cosa, porque obviamente me metí en un lugar donde me estaban ayudando a recuperarme. Claro. Pero pasé los 2 primeros meses completamente desconectado de la realidad. Yo pensaba que yo estaba en un resort. O sea, el proceso de desintoxicación para mí fue de dejar de pensar, fue como, yo estaba disociado, bro, disociado de la realidad completamente como tal. Yo podía estar hablando contigo y me desdoblaba, yo estaba allí viendo la conversación tranquilamente. Por Ajá. ejemplo, Y estabas aquí en cuerpo, pero. sí, sí, estaba en muchos lugares al mismo tiempo, igual. Entonces, de alguna forma, empiezo a caer en cuenta de muchas cosas cuando estoy en rehab. Empiezan a surgir secretos, cosas, emociones que... O sea, necesito que entiendas algo. Cuando tú tienes 8 años evitándote y tú paras en seco, lo que te van a caer son 8 años de enojo, 8 años de ira, 8 años de rabia, 8 años de De incomprensión, dudas. 8 años Sí. de dudas, de miedos, de tristeza, de muchas cosas. Ujú. Tan viejas que no puedes ni entender. O sea, yo estaba teniendo cientos de estados de ánimo al día, bro. O sea, o sea, estaba desregularizado completo. Fue muy fuerte. Pero poco a poco, eso fue regulándose. Y aquí es donde empieza la magia de todo este proceso. Yo conocí a un señor que se llamaba Luis Paulino, que era un terapeuta, que no era un psicólogo, pero era un terapeuta que había sido drogadicto. Y ese man tenía la capacidad de decirte 2 palabras y tirarte al piso a llorar en un segundo. O sea, nada más te veía, te escuchaba y sabía qué decirte para agarrarte el corazón y reventártelo en un segundo y tirarte al piso a llorar insofactamente. Era impresionante la habilidad de ese señor. Tenía como 25 años sobrio. Y me acuerdo que a mí me mandaron a psiquiatría porque yo empecé a tener espasmos de energía muy fuertes porque tenía 8 años parqueado. O sea, mis habilidades, mis superpoderes que tenía de niño estaban dormidos. Claro. Telaraña. Eso Claro, estaba. estaban desactivados porque yo no podía, porque para mí eso estaba mal. Tener mis superpoderes estaba mal, no era aceptado por mi entorno. Yo era un bruto, ¿me entiendes? Yo era alguien que no servía. Ujú, Yo era el último de mi clase. ujú. Es verdad, yo soy el último. Yo no funciono, yo no puedo aprender. Y sabes que es bien interesante que cuando uno comienza a decir ese tipo de cosas en la cabeza y lo repites tanto, cada vez te vuelves mejor en encontrar cosas que refuercen Claro, ese así es pensamiento. todo. Si a ti te duele algo, tú vas a ver todo a través de ese dolor. Ujú, Y lo vas a seguir justificando. Si yo tengo temas de que yo tengo miedo que me sean infiel, yo voy a ver por todos lados que me está siendo infiel. ujú, Es así, ujú, porque ujú. tú estás buscando tener razón sobre lo que estás diciendo. Así es. Porque Siempre, uno quiere tener la razón. todo el tiempo. Sí, De la misma forma en la que si yo soy un bruto, mira, soy el último de mi clase, soy un bruto, obviamente. Y claro, o sea, ¿qué carajo me importa fracasar? Si soy un bruto igual. claro, claro. Y esa creencia fue muy difícil de quitármela de encima. Creo que fue la más difícil de todas, en verdad, al principio. ¿Sientes que fue porque fue tal vez la primera que te metió Claro, ese fue el origen de el mi, catalista? ese fue el origen de mi escape. Ok, Ahí fue donde yo empecé ok, a escapar. ok. A donde empecé a dejarme de gustar. Ese niño que era una fiesta, que era brillante, que siempre conversaba, que estaba lleno de vida todo el tiempo, que era extremadamente feliz, amoroso, cariñoso, atento, respetuoso, inquieto, alegre, espontáneo, lleno de vida. Ese fue el niño que yo rechacé y maté, Ujú, porque mi entorno y las experiencias que tuve en mi vida me hicieron odiarme ujú. y no poder apreciarme como el regalo que en verdad Dios había creado en mí. Yo no podía entenderlo.
Entonces, porque tú no entiendes, weón, la mano es muy tricky. Hay gente que dice, puta, weón, ¿por qué verga viví una violación a los 8 años? Puta, obviamente porque el mundo está bien complicado, uno. Y dos, realmente si tú sigues adelante y sobrepasas todas las cosas que tienes que sobrepasar, eventualmente vas a entender por qué pasó eso, de alguna forma. Porque todo en tu vida al final hace ¿O sentido. para qué? ¿Para qué? Precisamente por eso. Es lo que Así estoy es. tratando de decir. Así es. El para qué y El para qué tiene un poder increíble. claro. Porque te permite a ti darle un significado al asunto. Entonces aquí es donde te voy a empezar, aquí es donde empezó la locura, Juan. Entonces mira, que donde la vaina se pone buena. Digo, tú me mandaste a hacer el preámbulo, así que te lo estoy haciendo con lujo de detalles para que sientas No, el flow. importante, importante. Ujú. Entonces, bro, mira. Luis Paulino un día se sienta a hablar conmigo afuera. Yo me estaba fumando un cigarrillo y estaba tomándome un café ahí tranquilo con él, chileno. Me encantaba fumarme los cigarrillos en ese momento. Tomarme el café en rehab, comiéndome un pan con mantequilla de este tamaño. Demasiado delicioso, te lo juro. Yo disfruté mucho mi rehabilitación. Para mí fue una experiencia muy hermosa en realidad. Muy transformadora, pero solamente una persona que realmente voluntariamente decide vivir una experiencia de ese tipo y que fue realmente el primer paso de mi recuperación y mi transformación, en verdad. Porque aquí donde me ves, Rehab fue muy bello, Alcohólicos Anónimos fue muy bello, aunque yo no comparta prácticamente absolutamente nada que ver con esas cosas que viví. Ujú. Respeto cada una de esas herramientas dentro de lo que fue para mí, en ese nivel de conciencia que tenía en ese momento. Ok. Obviamente a medida fui creciendo fui encontrando otro tipo de herramientas y otras cosas que me hicieron evolucionar mucho más rápido y llegar a otros espacios. Pero todo tiene su Su lugar, sí. escalón. Claro. Todo tiene su escalón. Gracias Alcohólicos Anónimos, gracias Rehabilitación, eternamente agradecido con todo mi amor. Ujú. Entonces, estaba con Luis Paulino y yo entré y empecé a hablar con él. Y entré en una especie como de, no de rant, porque no era un rant, pero yo hablé por 40 minutos sin parar. Sin parar. O sea, yo estaba hilando ideas en mi cabeza a la velocidad de la luz. Y él estaba asustado. O sea, yo veía cómo él se me quedaba viendo así. Y cuando terminó de hablar, él me dice lo siguiente, mira Juan, si yo viera una persona hablando como tú estás hablando en este momento, a la velocidad que estás hablando, y no hubiera un sentido lógico en lo que estás diciendo, yo pensaría que tú estás teniendo un brote esquizofrénico frente a mí. Claro, ya algún tipo de desbalance químico, Pero- algo más pesado. Pero todo lo que has dicho está hilado perfectamente, sin ningún tipo de interferencia. El mensaje es perfecto. Y esta vaina empezó a despertarse dentro de mí. O sea, las habilidades que tenía, la hipersensibilidad, la capacidad social, el poder escuchar, el poder relacionarme con una velocidad extremadamente rápida, el poder ver a una persona y saber en qué idioma le tengo que hablar a esa persona y de qué manera, en qué tono, en un segundo. Todo eso empezó a surgir. Y allí fue donde empecé a comprender. Y me dieron unos flashes de cuando estaba niño y tenía estas mismas emociones, pero ahora sí tenían sentido. Yo era una herramienta que funcionaba de una manera específica, que mi entorno no me ayudó a poder reconocerla como lo que era. Ujú. Entonces yo pensé toda la vida que yo era un martillo que no podía martillar, cuando en realidad yo era un jackhammer que no podía usar. Entonces eso fue lo que me empezó a suceder. Entonces yo llegué a Panamá de mi rehabilitación, yo hice mi rehabilitación en Costa Rica, regresé. Alcohólicos Anónimos, vaina. Estuve un año sobrio, recuperando mi vida, tenía una novia, tratando de echar para adelante, tenía un trabajo, empecé como a viviendo mi ansiedad, mis cosas, viviendo el día a día, mis terapias, mi psiquiatra, mi psicólogo, vaina, Alcohólicos Anónimos, vamos, tum, 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 tum. Y digamos que cuando tengo un año y 3 meses sobrio, hay una idea dentro de mí que empieza a surgir. Y me dice, esto no puede ser todo. Esto no puede ser. Y es donde empieza a despertar mi deseo por entender y empezar a estudiar sobre el espíritu. O sea, Alcohólicos Anónimos fue la base. Rehab fue el inicio. Cuando yo tenía un año y medio sobrio, sabía que habían cosas que yo necesitaba comprender porque yo me veía a mí mismo como un ser
mucho más complejo de lo que se atribuía que podía ser. Y no solo yo, todos los seres humanos. Y toda esta parte y toda esta fundación espiritual es donde a mí me empieza a llamar y a llamar y a llamar y a llamar y a llamar. Y es donde empiezo a estudiar muchas cosas, empiezo a leer sobre religiones, sobre teología, sobre espiritualidad, sobre esoterismo, sobre chamanismo, sobre alquimia, sobre un montón de cosas empiezo a estudiar, a leer, a aprender. Y yo empiezo a hacer contacto con información que empieza a ayudarme a entenderme de una manera muy distinta y de cómo yo sentía, pero no podía entenderlo mentalmente, pero yo sentía que era así. Y cuando empiezo a estudiar espiritualidad seria, y no es una espiritualidad religiosa, no tiene ningún dogma de ningún tipo, sino cuando empiezo realmente a estudiar los fundamentos universales y empezar a entender cómo funciona el humano, y qué son las emociones, y qué son el cuerpo emocional, y qué es el espíritu, y cómo funciona, y cómo opera, y qué es el vehículo, y todas estas cosas que no se hablan, no se comparten, o que por lo menos no hay una forma entendible de hablar de este tipo de cosas, es donde realmente yo empiezo a dar un brinco en mi evolución. Y imagínate que cuando empiezo a hacer contacto con esto, dejé Alcohólicos Anónimos, mi trabajo y a mi exnovia en la misma semana. Me vacié de todo. Dije, Clean slate. esto no va más. Claro. Yo necesito otra cosa. Y es donde empiezo a hacer los procesos y empiezo a estudiar y a profundizar en mí, a entenderme, a comprenderme de otras maneras, y es donde empiezo a estudiar y a aprender. Porque mucha gente piensa mucha gente no sabe que yo en verdad he estudiado mucho. Creen que yo sencillamente estoy hablando cosas porque las agarro en el aire, pero no, es que en verdad todo eso tiene un fundamento energético, espiritual, estudiado, que es parte de lo que yo comparto, que está detrás de todo lo que comparto. Hay personas que me dicen que pero este man se la pasa hablando, hay personas que piensan que este man se la pasa hablando estupideces, o esas cosas son muy básicas. ¿Tú te has preguntado por qué todos los grandes maestros hablaban en forma básica? Claro. Porque es la única forma en la que tú le puedes compartir realmente un mensaje a alguien. Hay mucha gente que cree porque sabe y conoce información, son demasiado inteligentes y son demasiado sabios. Cuando entiendes que si tú no puedes compartir en verdad lo que tú sabes, no es sabiduría. Exactamente. Es simplemente una paja mental que te haces pensando que eres lo máximo en realidad. Si tú no tienes la capacidad en verdad de poder De comunicarlo. transmitirlo, entonces ¿qué haces con eso? ¿De qué te sirve ser tan inteligente y tan sabio y tan iluminado como tú crees que estás? A ver, no funciona. Ujú. Entonces hablarle a la gente desde tu nivel elevado de conciencia tampoco tiene mucho sentido porque no te van a entender. Ujú. Entonces yo, por ejemplo, lo que hago es que yo he estudiado cosas bien profundas, vainas que yo no puedo hablar por ahí, por ejemplo, pero lo que hago es que hago de forma muy básica todo lo que he aprendido, lo comparto en un idioma que la gente pueda entenderlo, que le aporte valor, que le ayude a crecer y en la forma en la que él habla. Ujú. Sí, pero no le puedes hablar otro idioma, tienes que hablarle en su lenguaje. Sí. Entonces lo que hago es que me bajo, hablo desde allí y allí ayudo a subir. Y ellos empiezan a acceder a otro tipo de información, a otro tipo de reflexiones, a otro tipo de visiones, a otro tipo de cosas que si yo hubiera estado demasiado montado en mi trip de ego de que yo soy lo máximo y el más sabio, no lo vieran. Sí, y no hacen el match inicial que No. que construye el primer puente para que te escuchen y para que los Claro, escuches. o sea, es como, por ejemplo, tú puedes hacer una música muy brutal, ¿ok? Pero si tú no tiras un single, no te van a oír. Entonces el single es comercial. Tienes que irte. Para tú pegar, tienes que irte al comercial. Ajá. Tiras comercial, los que entran a través de ese comercial, entonces entran a un nivel más profundo donde tú compartes tu música íntima y los diehard fans se quedan. Ajá. Exactamente es lo que yo hago. Yo hablo de temas que todo el mundo puede comprender y relacionarse, y una vez entran y profundizan, entonces yo muestro otro poco de cosas que ni siquiera sabían que iban a encontrar. Porque mucha gente cuando viene a hablar conmigo piensa que su problema es el novio, piensa que su problema es la novia, piensa que el problema es la mamá. Sí. Cuando le muestro en realidad cuál es el problema, el universo completo de esa persona cambia para siempre. Su disposición, su reflexión, su manera de verse a sí mismo y por ende su relación con el universo cambia en el acto. Y creían que el tema era la pareja, creían Así es. que el tema era el trabajo, creían que el tema era la pandemia. No, papá, no es nada de eso. Así es. Eso es lo que tú has creído que te ha afectado y que te ha hecho ser. Así es. ¿Me entiendes? Entonces, no me acuerdo ni por dónde iba. Ajá, ya sí, ya me acordé. Entonces, para irte cerrando el cuento, sensibilidad tiene un regalo también. Créeme que ya no pienso que soy un bruto y que no puedo aprender y que no entiendo nada. Créeme que eso ya está completamente muerto, destruido completamente.
Esa creencia, pero no era nada más que una creencia. Completamente. O sea, puede que me cueste un poco hacer matemáticas, pero yo puedo leerte a una persona inmediatamente y saber cosas de esa persona sin que la persona me lo diga. Tú puedes hacer eso para saber. Entonces, esas son las habilidades que uno tiene. Y cuando uno sabe potenciar esas habilidades, por ejemplo, puedes hacer cosas que... Claro, porque hay veces que nos limitan tanto a pensar que la única habilidad válida es X, Y, Z. Claro, cuando me di cuenta que en verdad la razón por la que yo no podía encontrarme y por la que no podía encontrar a otros que pudieran ayudarme a encontrarme, y por eso es que tuve que vivir el verguero de vida que tuve que vivir, es porque el único camino que yo puedo seguir es el mío. No tengo contraste, no tengo quien comparar porque estoy creando. Ujú. Y cuando tú eres innovador, primero la gente se vuelve un culo cuando eres innovador. O sea, los grandes innovadores de la Tierra, crucifíquenlos, mátenlos, hereje, lo que tú quieras. Siempre, desde que el mundo es mundo. Sí. Si tú hablas una cosa distinta a lo que se está diciendo, ese más es peligroso. Y te das cuenta que años después, esa información tiene la capacidad de cambiar el planeta en verdad. Por ejemplo, eso pasa. Entonces yo estoy claro que yo estoy creando algo que la gran mayoría de la gente no lo va a entender, pero hay muchas que sí. Claro, y entonces tú estás para servirle a A los aquellos que- que a los que encuentran quieren. valor. Claro, A los que quieren. claro, es así. Y no tengo problema con nadie y Dios bendiga tu camino, de verdad, con todo el amor. Y si quieres hablar y compartir, a la orden Así también. como, y cuando dices Dios bendiga tu camino en el sentido de que así como seguramente en tu vida, en momentos más tempranos, hubieron personas que tal vez estaban tratando de ayudar y no lo supiste ver. También. Así como Entonces, tal vez tú oh, llegarás a la vida de personas a tratar de ayudar y no lo sabrán ver. claro, pero entonces, déjame decirte algo. El producto que he creado es un éxito, Juanda, porque yo me transformé en la persona que yo necesitaba. Yo me transformé en quien yo hubiera escuchado. Yo hubiera oído a ese man, si ese man me hubiera hablado cuando tenía 16 años, en verdad. Y yo me transformé en esa persona. Entonces, para irte cerrando lo que te quería decir, siempre he sido una persona muy intuitiva. Muy intuitiva. Entonces, la intuición, hay gente que piensa que eso es como brujería, o que es una paja de la gente, una vaina esotérica extraña. La intuición es una capacidad que nosotros tenemos de sentir Ujú. lo que tenemos que hacer. Hay veces, Juanda, que tú puedes estar aquí y tú sientes como un feeling aquí en tu, verga, yo no debo salir hoy. Mejor yo no salgo. Una vaina como, y tú le dices a tu friend que, Hoy no. me voy a quedar. Sí. No sé ni por qué, me voy a quedar. O sea, cuando te enteras, bro, hubo un choque allá afuera y tú ni siquiera supiste, un pinguero, una vaina en un guardia, se llevaron la vaina en grúa, no sabes qué verga, una balacera en el restaurante que ibas ahí. ¿Quién chucha sabe, bro? Pero eso pasa. Sí. Entonces, lo que te quiero decir es que eso se entrena. Y así, Esa como intuición. esa intuición se entrena. Y así como la intuición te puede decir, yo creo que algo se me está quedando. O se me quedó la llave del gas abierta. ¿Será que se me quedó la llave del gas abierta? Así era, ¡pum! Te llega un pensamiento así. Esa vaina se puede desarrollar y desarrollar y desarrollar. Entonces, un día, cuando yo no sabía qué chucha iba a hacer con mi vida, y para ese tiempo mi papá estaba pasando por una crisis económica muy seria, que es básicamente el entorno donde el niño viejo nace, a través de una presión y de un montón de cosas que mi papá ya no me podía seguir manteniendo, en verdad, porque ya no Ujú. podía. No me podía pagar la universidad. Yo, ¿qué coño voy a hacer? Pero ese es otro cuento. El punto es que yo, en mi teléfono, yo estoy usando mi teléfono, estoy haciendo una llamada y de repente cuando estoy usando el teléfono me dice, grábate y habla. Grábate y habla. Esa es la instrucción. Mi celular, Así lo sentiste. así era, grábate y habla. Las cosas que tú hablas, tus reflexiones. Punto. Coño. Ok. Brother, yo nunca me había grabado. Nunca. Mi celular era una mierda en ese momento porque obviamente no tenía plata para comprarme otro. Y había dejado mi trabajo. Entonces, claro, yo estoy aquí, o sea, no me puedo ni quejar, silencio. Brother, mi celular no tenía ni memoria para grabar los videos. Adivina, tenía que grabar los videos en one take.
Bro. O sea, yo me he entrenado a mí para hablar 5 minutos sin equivocarme. Porque si me equivoco al minuto 3 tengo que empezarlo a hacerlo de nuevo. Y yo aprendí a grabar así. A grabar con, me quedan 2 gigas, si te equivocas, se te llena el teléfono, no vas a poder grabar y no vas a poder subir la mierda. Punto. No tienes de otra. Es una vaina loca. Bro. Y sencillamente me empecé a grabar y empecé a hablar. Mucha gente pensó que yo había recaído en las drogas de nuevo, que estaba extremadamente complicado y que ahora yo me había ponchado pensando que yo le podía enseñar a la gente cómo vivir. Eso fue la primera reacción. Ni siquiera mis amigos, bro, los que yo creía que eran mis amigos, apoyaron lo que yo hice, por ejemplo. Y ojo, no estoy resentido con ellos, es la verdad. Yo veo como algunos se apoyan en sus emprendimientos y se acompañan y todo, pero yo creo que yo destruí muchas de esas relaciones o descuidé o me separé o lo que sea. Hay personas que piensan que mi papá fue el que me puso la audiencia y que me puso a rockearla porque mi papá es una persona que es un pro de mercadeo y es un erudito en lo que tiene que ver con todo esto. Pero no, tampoco mi papá me ayudó. Nadie apoyó lo que yo estaba haciendo. Solo 3 personas que había conocido ese año. O sea, nadie de mi pasado, no, o sea, la gente de mi pasado lo que pensaba era que yo estaba, este man se ponchó de nuevo. Se volvió a ponchar. Se volvió a ponchar, este man ahora se está grabando pensando que puede ayudar a la gente. Y yo empecé a hablar. Y empecé a hablar. Y empecé a hablar y empecé a grabarme, y empecé a grabarme, y empecé a grabarme, y empecé a grabarme, y a expresarme, y a expresarme, y a expresarme. Y la vaina empezó a agarrar candela. Y yo veía que la gente resonaba, y resonaba, y resonaba, y resonaba. Mira, hay un cuento, ¿cuánto tiempo nos queda? Estamos bien, estamos bien. ¿Estamos bien? Bueno, entonces te voy a echar un cuento muy importante que es crucial. Y tiene que ver con Dorieleta. Ujú. Dorieleta es una persona con la que yo no hablo mucho actualmente, que amo infinitamente, y es una persona que me ayudó a reconocer lo que yo podía hacer. Y eso es algo por lo que yo siempre voy a estar agradecido con esa mujer. Para siempre. O sea, porque eso es la historia, así estuvo escrito. Cristóbal Colón descubrió América. Tienes que quemar todos los libros de la historia para que eso se olvide. Ujú. Entonces, ella está ahí. Mira. 6 meses antes de que yo empezara a crear El Niño Viejo, Dorieleta vino a mi casa con mi hermana, porque ella entrenaba a mi hermana, ella entrenaba a Ana Lucía. Ok. Y ella llegó como una amiga a la casa, bueno, súper chévere, Ana Lucía es súper chévere, y llegó a parquear y vaina, no sé qué. Y yo estaba en mi estudio. Y para ese tiempo yo tenía un hobby, y mi hobby era sencillamente desenredar los problemas de la gente. Ese era mi hobby. La gente llegaba con un verguero y yo veía, mira esto, pum, pam, pim, pum, soltamos aquí, pum, pam, 3 vueltas para acá, listo. Qué chévere. Y yo hacía eso por deporte. Me encantaba hacerlo. Y por ese momento lo hacía de gratis, obviamente, porque ¿quién me iba a pagar por resolver sus problemas? Por ejemplo. Pero tú estabas para sentarte, escuchar. Huevón, era lo máximo. Yo me sentía como una persona así, como un monasterio. La gente llegaba, me hablaba y yo, wow, qué cool. Mira esto. Pupa, y le cambiaba la perspectiva de la persona, tripeaba durísimo y se sentía mucho mejor y se iba. La llamaban 3 meses después y dije, wow, man, lo que me dijiste fue demasiado increíble. Wow. Entonces Dori llegó a mi casa y ella tenía una situación. Yo no conocía a Dori. Pero ella llegó y yo desinteresadamente la ayudé con el tema. Y la ayudé a desenredar una vaina que tenía 1 año en su cabeza dando vueltas y yo en 3 horas le quité la vaina completamente y la manqué y que ¿quién eres tú? ¿Cómo tú acabas de hacer esto que acabas de hacer? Sin conocerme. Entonces eso fue muy impactante porque yo no le pedí nada. Fue desinteresado, fue con mucho amor, fue buenísimo. Del carajo. Y cuando empieza la crisis económica de mi papá, escucha esta vaina, bro. Este es un cuento muy loco. Y de hecho me dijeron que si yo tenía la capacidad de compartir este cuento, que lo echara. Porque es bien loco. Tú ves todo este tema, cómo está todo interconectado y el oneness y toda la vaina. Bro, 6 meses después de ese evento, yo estoy aterrado en mi casa porque no sé qué verga voy a hacer. No tengo plata, no tengo cómo subsistir, no sé cómo echar para adelante en este momento. Mi papá no me fue para la universidad, no puedo seguir estudiando psicología. O sea, ¿qué voy a hacer? Ujú. Entonces, como había sido un irresponsable toda mi puta vida, yo no sabía nada que tenía que ver con responsabilidad, con trabajo, con hacer las cosas bien, con ir by the book. Todo ese entrenamiento que uno requiere, Te lo habías perdido. me lo había perdido. Ujú. Entonces, yo estoy aterrado y yo llamo a un amigo y yo le digo, mira, no sé qué verga voy a hacer. Estoy demasiado asustado porque no sé qué va a pasar. O sea, estaba enfrentándome a uno de los miedos más grandes de mi vida, que era
estar on my own. Ese era uno de los miedos más grandes. Ya no me da miedo estar on my own. Yo vivo solo en mi casa, en mi apartamento, pago todas mis cosas, todo está pago. Genial, todo se sostiene. O sea, ese miedo está superado. Pero en ese momento, era el miedo más grande del fucking mundo. Being on my own without the support of my parents, basically. Que es lo que habías tenido toda Que la lo que había vida. tenido toda mi vida. Porque al final yo era como un príncipe malagradecido, drogadicto, súper loco, y me sabe mierda, y yo no trabajo por nada, y todo se me da, y yo me drogo. Váyanse para la verga todo el mundo. Ese era mi mindset, bro. O sea, mi mindset era locura. Así andaba rockeando la Así vida. andaba. sí. Yo estaba sexo, droga, rock and roll, bro, desde los 16. Hasta los 24, hardcore shit, seriamente. Háblate claro. Entonces, bro, yo estoy todo cagado, verga, vaina, man. Coño, ¿qué va a pasar con mi vida? No sé qué. Me acuerdo que llamé a una pasiera, me hice unas vainas. O sea, hay meditaciones, hay vergas, hay vainas, hay de todo. ¿Verdad? Como chuchago, ¿qué voy a mejorar? ¿Qué hago? Necesito una respuesta. De una forma. Yo me acuerdo que, o sea, para ese tiempo yo no había como desarrollado mucho mi parte espiritual. Lo único que hice fue que me encerré en mi cuarto y me arrodillé. Y me quedé así yo. Necesito encontrar la posibilidad perfecta. Eso fue lo que dije en mi cuarto hablando solo. Necesito encontrar la posibilidad perfecta que tenga el mayor beneficio para mí y para todos. Esa es la que quiero. Brother, me dormí 24 horas después de eso que dije. Me llama Dorita Leta, dice: hoy soñé contigo. Yo dije, ajá. Cuéntame más. Cuéntame más, Dorita Leta, o sea, cuéntame más, Cuéntame por más. favor. Sí, Dori, si escuchas esto, te amo. Lo máximo, Dori. Cuéntame más. Y la mamá me dice, te acabo de ver hablando frente a miles y miles y miles de personas. O sea, ella tuvo un sueño donde yo estaba hablando enfrente de unas asambleas. Cientos de miles de personas. Ese fue el sueño que tuvo. Me llamó para decirme eso. Y me dice, ¿qué te pasa? Me pregunta. Y yo le dije, no sé qué verga voy a hacer con mi vida. Estoy a medio palo en mi carrera. Estoy tratando de recuperar mi vida. Estoy cambiando, estoy evolucionando espiritualmente. No sé qué verga me está pasando. Y mi papá acaba de estar en crisis económica. Todo se está yendo a la verga. Y ella me dice, ok, te escucho. Y yo le dije, ¿qué vas a hacer? Me dice. Y yo, bueno, pienso vender mi piano, la mitad de mi closet, y creo que me voy a meter a hacer comerciales. Porque yo trabajaba en comerciales cuando estaba niño. Y hacía locuciones desde que tenía 8 años. Entonces sé locutar y puedo salir a la televisión y yo tengo porte de imagen. O sea, siempre he tenido esa vaina también. Y paga. Y paga. Entonces yo digo, bueno, voy a resolver con esa mierda, hago eso y... Perdón, o sea, no es una mierda. Voy a resolver con eso. Tengo que cuidar las palabras. O sea, no es que mierda esté mal, sino tengo que expresarme bien para que la idea sea perpetuada de la manera que quiero que sea. Entonces, no voy a hacer o sea, voy a hacer esto para poder pagar mis estudios y poder seguir con mi vida. Porque no tienes carro porque lo destruiste. O sea, la borrachera, los 2 bates y las 2 botellas de tequila que te zampaste le costaron 60.000 palos a tu papá. Ajá. Y a eso no le metimos ni los 60.000 del otro rehab. Entonces te botaste 120.000 en el relajo a bailar danza kuduro en privé, por ejemplo. Es la botella más cara que te ha salido en tu vida. Ahí. Porque ni el seguro pagó, ni nada, porque eres un huevón y un cagón seriamente. Por ejemplo. Ajá. Y mi papá hasta el día de hoy nunca me ha hecho un solo reclamo. Nunca. En ningún solo momento, jamás. Con todo el amor del hecho, él dice que la mejor inversión que le ha hecho en toda su vida fue mandarme a rehab. La mejor. La mejor. Es esa. Entonces, Dori me dice, nunca se me va a olvidar. Mira, Juan, está muy bonito todo eso que tú me estás hablando. Y me dijo esto, pero ¿por qué chucha tú no haces lo que naciste para hacer? Esa vaina que ella me dijo, bro, me atravesó la cabeza de una forma. Te sacudió seguramente. Me sacudió de una manera, porque eso fue algo que yo hice desinteresadamente en mi casa. Yo ni la conocía. Y me estaba diciendo esto, porque ella podía ver en mí un potencial que yo no... Ella podía ver algo que yo no podía ver. Que es lo que yo hago ahora para vivir. Ver eso en la gente. Y, bro,
ella me dijo, tienes 14 días para montar una clase en una presentación y yo te voy a poner la gente. Tienes 14 días. Wow. Tienes 14. No tienes más. ¿Lo tomas o lo dejas? Pero yo no tenía dinero para comprarme una Tylenol. O sea, te lo digo en serio. O sea, yo tenía dolor de cabeza, no voy a comprarme la Tylenol. No tenía plata. No había. Y me acuerdo que me reuní en Beirut con una amiga, me ayudó a hacer la PowerPoint, la vaina, la presentación, la vaina, la cosa, manito. Y yo no sé qué verga, bro. Me fui al Sol de la India. Me compré una camisa como de medio chamán, una vaina más rara que la verga. Yo pensaba que la estaba botando. Me puse esa vaina, un poco me faltó ya unas maracas, brother. Y llegaste en 14 días allá. Y llegué en 14 días allá. La gente estaba en su sitio. Y era una clase de conciencia. Una clase donde yo iba a reflexionar sobre la vida en vivo. Con personas. Habían 40 mujeres. Ahí. Incluyendo Luismi, Guso y mi mamá. Ok. 43 personas habían. Y algo pasó cuando yo tomé la palabra y empecé a darle la bienvenida y hablarles. Y empecé a elaborar los temas. Y empecé a abrir círculos donde la gente empezó a expresarse, a llorar, gente se descompensó. Pude trabajar con las personas cuando se descompensaban. La energía se estaba moviendo perfectamente. Podía entender, escuchar, abrazar, calmar, atender. Como si lo hubiera hecho toda mi vida. Todos los días de mi vida. O sea, yo me monté a hacer eso como si yo tuviera 20 años haciendo eso todos los días. Nunca lo había hecho. Nunca había dado una clase. Jamás. Y en ese instante, yo me di cuenta cuál era mi propósito de vida. En ese momento, cuando todas las mujeres estaban dándome las gracias, al final de la presentación abrazándome, diciéndome, gracias por lo que estás haciendo. ¿Te diste cuenta? Que yo Esto pensaba que estaban es- abrazando como a otra persona, como que yo no estaba ahí. ¿A quién estaba abrazando? En ese momento me di cuenta que esto era lo que yo había nacido para hacer. Que eso era. En ese momento. Todo lo que me pasó en la vida, todas las habilidades que no entendí, la drogadicción, la locura, todo allí hizo síntesis. Todo hizo sentido. Y desde ese momento, el niño viejo empezó. Y fue donde todo empezó a moverse, empecé a estudiar más, a moverme más, las consultas empezaron, los eventos siguieron. Eventualmente yo me separé de Dori, ella me ayudó lo que me ayudó y ella siguió con su camino y yo con el mío. Eternamente agradecido, Dori, siempre. Gracias. Y empecé grabándome con mi celular, tenía 1000 seguidores. Al año y medio tenía 30.000 seguidores y estaba presentándome en República Dominicana enfrente de una universidad de 300 personas. Con un viaje que me había pagado el evento. Con 15 citas cuando llegué a República Dominicana. Ahí me di cuenta que mi vida había cambiado completamente. Ya no esto que fue no existe. Claro. Entonces te cuento todo esto, porque obviamente, o sea, si hablamos de lo que está pasando en el niño viejo hoy en día, es otro cuento completamente diferente, pero es hermoso poder observar todo ese proceso. Claro, el camino. Entonces mi trabajo, Juanda, es ayudarle a la gente a ver su camino sin dolor y sin vergüenza. Les enseño cómo dejar de sentirse avergonzados por sus vidas, por las cosas que les duelen, por su baja autoestima, por todo lo que creen que deberían ser. Claro, Pero no que encuentran... nuevamente la palabra creen, Claro. porque es la película, la creencia que tú te haces y repetidamente te dices y se vuelve tu realidad. Ujú. Y es una realidad tan fuerte como esta pared, porque Sí, es donde vives y es lo que tú la tienes, creaste. y es lo que ves y es lo único que existe. Eso es. Em, increíble cuento. Yo, como le dije al inicio, clase de conversación yo sabía que íbamos a tener. Ahora, para cerrar el episodio, una pregunta, es una pregunta hipotética, ¿verdad? Ujú.
Pero es una pregunta que es del presente hacia hipotéticamente atrás a ese niño, a ese adolescente o a ese adulto que está en un momento en donde hay incertidumbre y es, con lo que has recorrido, con lo que has aprendido, Ajá. ¿qué le dejarías si hipotéticamente tú pudieras ir atrás y hablarle al Juan Pablo chico con miedo, con incertidumbre, sobre ese momento en donde tomas el paso, cambias o haces algo diferente? ¿Qué le dejarías? Mira, te puedo enseñar, si me lo permites, te puedo enseñar algo que escribí Ujú, claro que sí. referente a eso. A ver, y me dices qué parece. Y con esto voy a cerrar. Y voy a cerrarte esto. Qué locura recordar todas estas vainas, de verdad. Y desde más conciencia tienes, más vainas ves. Y este escrito que escribí se llama A veces siento que no avanzo. Este es un pensamiento con el que muchos nos podemos encontrar. Siento que la mente tiene algo que llamo amnesia de agradecimiento. A veces siento que no avanzo. A nosotros nos cuesta ser agradecidos y mantenernos dentro de la bella y brillante realidad que es todo. A veces siento que no avanzo, me he repetido a mí mismo viendo por la ventana de mi nuevo apartamento, manejando el carro de mis sueños, teniendo dinero en mi cuenta de banco, después de presentarme en otros países, de llenar eventos con miles de personas, compartir con muchísima gente, tener cientos de clientes y de vivir todos los días de lo que amo. Pero la mente y su absurda manera de fijarse donde no es real siempre manifiesta un a veces siento que no avanzo. Nuevamente esfumando el agradecimiento. Entonces decidí hacer algo distinto esta mañana. Cuando mi mente trató de jugarme esta. Y lo que hice fue que hablé con el Juan de hace 10 años. Con el que había tenido su última sobredosis. Con el que no podía parar de drogarse. Con el que fue el último y peor de su clase. Con el que tenía problemas de funcionamiento básico, que no podía hilar oraciones con sentido, con el que se encontraba con crisis existencial la mayor parte de su vida, que se pasaba enfermo y que era adicto a escapar, el que rechazó todo el amor de su vida y que maldecía su existencia, con aquel que algún día perdió la esperanza de vivir. Pero además de todas esas cosas que mencioné, ese Juan me trajo hasta aquí. Gracias, Juan, por recordarme agradecer, por ser mi modelo y mi amado recuerdo y un monumento de la victoria de la luz sobre la oscuridad. Gracias por renacer y hoy, gracias a ti, pequeño, decido ser agradecido y reconozco mi avance más allá de mi mente y el resultado. La gratitud es la llave de la abundancia. Ese es tu verdadero árbol del dinero. Te amo, Juancho, hoy y siempre. Cuando sientas que no avanzas, recuerda dónde estabas hace unos años y puede que encuentres el poder de tu agradecimiento. No te vendas barato nunca más. Me gustó. Así, señores, cerramos. Y yo sabía cómo me ha gustado este episodio. Cómo me ha gustado. Buen episodio, espero que lo hayan disfrutado también mucho. A donde nos estén viendo, donde nos estén escuchando. Este fue el episodio 57. Esto es Personal Upgrade Academy y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.